Muy buenos días a todos. Para mí es un honor estar hoy aquí en un congreso sobre inteligencia artificial y en un congreso en Alicante. Quiero saludar en primer lugar al alcalde, al señor alcalde de Alicante, Luis Barcala, al diputado provincial, a todos los cargos provinciales, a la consellera, Antonio, a todos los que estáis aquí. Y especialmente quiero felicitar a Casimiro García Vadillo por su visión de ligar el trabajo periodístico con las tecnologías del futuro, con las tecnologías habilitadoras de la industria 4.0 y en concreto con la inteligencia artificial. Creo que es una visión claramente de futuro y creo que los medios españoles, medios importantes, se hagan eco de tecnologías como la inteligencia artificial y las lleven a ciudades tan importantes como Alicante, creo que es un gran acierto y es de agradecer. Y agradecer también la oportunidad, un breve minuto para hablar de mis orígenes. Yo hace 7 años leí una tesis doctoral titulada Análisis, clasificación y decodificación de señales electroencefalográficas en entornos tridimensionales. La base de la tesis doctoral era obviamente la inteligencia artificial y por tanto, Casimiro, quiero agradecerte que me permitas volver hoy aquí a mis orígenes en Alicante. Luego estuve un tiempo dedicándome a otras cosas, pero ahora hemos vuelto. Y durante este tiempo además me he mantenido cerca del sector gracias a personas que están hoy aquí, como es el caso de Andrés Pedreño, que nos invitaba a todos a prevenir el declive en la era de la inteligencia artificial, con su tan nombrada obra, y creo que hoy es un día importante porque hablamos de dos temas fundamentales para el futuro de la humanidad, como son la inteligencia artificial y la eficiencia energética. Cuando preparábamos la mesa con estas 3 ponentes de lujo, que personalmente pues, creo que han sido muy bien elegidas por la dirección del Independiente, porque creo que conjugan la unión entre esos dos mundos, el de la inteligencia artificial y de la eficiencia energética. Cuando preparábamos la mesa hablábamos de que como tecnólogo creo que son ámbitos radicalmente distintos, la inteligencia artificial y la transición energética. Sin embargo, el trabajo de estas 3 ponentes evidencia que elementos que trabajando juntos pueden no solo habilitar nuevas vías de desarrollo, sino ser totalmente disruptivos. Me gustaría diferenciar entre lo que es la mera transformación digital, es decir, hacer algo más eficiente aplicando tecnología, y la disrupción, lo que supone introducir nuevas formas de coordinación social. Y para mí, la unión entre la inteligencia artificial y la transición energética y la eficiencia energética supone una disrupción clara, porque introduce nuevas formas de coordinación social. Por tanto, me gustaría comenzar hablando del punto en el que nos encontramos. ¿En qué punto estamos en este momento en cuanto a la transición energética? Y yo creo que este punto, la mejor para iniciarlo es Maite. Bueno, pues muchas gracias y buenos días a todos. Pues yo diría que estamos en un punto de actividad frenética y de aceleración tecnológica. A nadie se le escapa porque vemos noticias todos los días, en la prensa todos los días. La energía es un tema noticioso, que estamos en un momento clave para, dados los acontecimientos, que no voy a volver a repetir porque se han hablado profusamente de ellos, convertir a España, convertir a la península ibérica en un hub energético. Estamos viendo que todos los días noticias, como digo, acerca de el metanol verde, el hidrógeno verde, un nuevo gasoducto entre Barcelona y Marsella para transportar hidrógeno verde, el cómo se va incrementando la potencia renovable día a día instalada en nuestro país. Y esto da muestras de una clara ebullición que evidentemente se tiene que apoyar en otras tecnologías muchísimo más transversales, como es la inteligencia artificial. Yo, obviamente, el sector que mejor conozco y realmente va a ser el vector que en los próximos años mientras otras tecnologías se van desarrollando, va a canalizar esa parte de la transición energética que ahora debemos impulsar con más ahínco aún, es el vector eléctrico. El sistema eléctrico se enfrenta a unos retos, yo diría, de corto plazo, porque para mí el año 2030, con el periodo de maduración de los proyectos tan largo que tienen estos proyectos, el 2030 es un periodo de corto plazo.
Nos estamos enfrentando en el sector eléctrico a conseguir una integración, según el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que por cierto ahora está en revisión y que se presentará ante la Unión Europea antes del 30 de junio del año que viene. Estamos hablando de conseguir un 74% de integración de energía renovable en el mix de producción energético de generación eléctrica para el año 2030. Pero todo esto hay que aunarlo con seguir garantizando el suministro. La garantía de suministro no se puede ver modificada, debemos garantizar un servicio fiable y además debemos dar soporte a todos los desarrollos que vienen a continuación. Soporte a una mayor electrificación de nuestra economía, soporte a las nuevas cadenas de producción, muchas de ellas ligadas precisamente a la transición energética, a la producción de hidrógeno verde, etcétera, y que además van avaladas y van ayudadas por los PERTEs con una gran captación de fondos europeos y soporte, por supuesto, a lo que puede ser una oportunidad de reindustrialización de nuestro país. Y para todo esto, el sector eléctrico está trabajando de una manera vertiginosa. Y, bueno, ¿qué está haciendo el sector eléctrico y qué se está consiguiendo? O sea, ¿vamos bien? ¿Vamos mal? Una de las primeras cosas, yo hablaría de 5 cosas. La primera cosa, obviamente, es la gran cantidad de proyectos que existen en estos momentos de energías renovables, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. Pero muchos o pocos. Bueno, pues en estos momentos, para que nos hagamos una idea, entre la energía puesta ya en servicio y aquellos accesos a la red otorgados para nuevos proyectos, estamos hablando que en potencia eólica estaríamos hablando de aproximadamente multiplicar por 1,5 los objetivos del PNIEC, del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, y multiplicar aproximadamente por 3 la energía fotovoltaica, con lo cual quiere decir que hay una gran cantidad de proyectos en ebullición que claramente nos van a ayudar a conseguir esa senda. ¿Y cómo vamos en la senda de integración de renovables en la producción de generación eléctrica? Bueno, pues actualmente, en los últimos años, si comparamos con el año 19, estamos hablando que hemos incrementado en casi 10 puntos porcentuales. En el año 2021 hemos alcanzado más de un 48% de la energía que consumimos los españoles, de la energía eléctrica que consumimos los españoles, venga de fuentes renovables. Según esta tendencia, estaríamos hablando de aproximadamente un 64% en el año 2025 y llegaríamos a un 79% en el año 2030, lo que supera claramente los objetivos del plan del PNIEC actual. Con lo cual vamos bien. La energía fotovoltaica ha desbancado en potencia instalada a la energía hidráulica, ya es la tercera fuente de generación en nuestro país, y en lo que llevamos del año 2022 está suponiendo su producción que la cobertura de la demanda de energía eléctrica es aproximadamente un 11%. Con lo cual la senda de objetivos parece que la vamos cumpliendo bien. ¿En qué más cosas está trabajando el sector? El desarrollo de las redes. La transición energética lleva un desarrollo de redes aparejado, de redes eléctricas, tanto de transporte como de distribución. Y para que en el plan de la red de transporte Horizonte 2026, que aprobó el Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, prevé una inversión de cerca de 7.000 millones de euros en la red de transporte hasta el año 2026. Redes que, como veremos después, van a necesitar dotarse de una mayor cantidad de inteligencia. ¿Por qué una mayor cantidad de inteligencia? Porque estamos hablando de un sistema eléctrico que no se parece al modelo actual, no se parecerá al modelo actual. El modelo del sistema eléctrico que tenemos ahora es un modelo basado en el sincronismo y vamos a ir hacia un mix de generación renovable e integrado que implicará que la generación esté conectada a través de electrónica de potencia. Esto implica unos esfuerzos muy importantes para poder mantener la estabilidad dinámica del sistema. Se está trabajando en cosas como incorporación de generadores síncronos, o sea, de máquinas síncronas para compensar todo esto. Necesitamos un mayor trabajo en la controlabilidad y la operabilidad de los sistemas. Y luego 2 cuestiones fundamentales. Una la ha nombrado Casimiro, que son las interconexiones internacionales, fundamentales. Sin interconexiones internacionales no vamos a lograr una transición energética. Pero es que además esto nos da una oportunidad a España muy importante en relación a las energías renovables. Y otra segunda cuestión fundamental, el almacenamiento, desarrollado en todos los tipos y en todas las partes de la cadena de valor del sector. Pues muchas gracias, Maite. Pac.
Pues bueno, primero, muchísimas gracias por la invitación al Independiente. Gracias a ti también, Teodoro, porque has preparado súper profesionalmente la mesa. Gracias. Encantada de conocer a Maite y encantada de saludar a mi buena amiga Verónica, que es una pena que no te tenga aquí para darte un abrazo. Y encantada, por supuesto, de estar en Alicante. La transición energética, una cosa súper fácil de definir y súper difícil de hacer. Solo hay que hacer dos cosas: modificar la producción y modificar el consumo. Fácil, ¿no? Fácil y evidente. Modificar la producción, pasar de combustibles fósiles a renovables. En eso todo el mundo tenía la idea de que tenía que hacerlo el gobierno. O sea, todo el mundo la producción lo ven algo grande, algo costoso, dice, pues esto es algo que tiene que hacer el gobierno. No es algo que las personas se sientan implicadas. Sin embargo, el consumo, la gente sí se ve implicada con el consumo. Pero todos recordamos cuando cambiaron el horario, ¿os acordáis? Que había que poner la lavadora por la noche o poner el lavavajillas y la gente puso el grito en el cielo. Bueno, pues lo que no ha conseguido la educación, lo ha conseguido, me ha hecho spoiler aquí Casimiro, lo ha conseguido la guerra. Lo ha conseguido la guerra. O sea, la explosión de precios que hemos tenido ha hecho que se acelere dramáticamente el consumo y lo que las personas consumen en su casa. Ahora ya todo el mundo pone lavavajillas por la noche y la lavadora el fin de semana. Hicimos un estudio en Málaga, este dato que os voy a dar os va a sorprender, de barrios, consumo, o sea, estudiamos lo que consumían los barrios versus el precio de la electricidad. Pues la ciudad de Málaga se pintó de colores. Y sin conocer Málaga, porque yo no soy de Málaga, podías ver cuál era el barrio rico y cuál era el barrio pobre. El barrio rico no cambiaba para nada su consumo dependiendo del precio de la energía. El barrio pobre cambiaba drásticamente su consumo. Estamos hablando de pobreza energética. Aquí la gente empieza a ver que si no cambia sus hábitos de consumo va a tener verdaderamente un impacto en su vida. Pues así hemos conseguido que la gente haga ¿qué? Que haga autoconsumo, que empiece a cambiar su forma de ver las cosas en casa, ¿no? ¿Y qué decimos del coche? El coche, ¿cuánto valía? O sea, se duplicó prácticamente, se multiplicó por un 50% el coste de la gasolina. Fue la primera vez que oía a la gente decir el próximo coche que me compro es un vehículo eléctrico. Antes nadie lo decía, todo el mundo decía, no, es que no hay suficientes electrolineras, es que no lo voy a poder hacer. Ahora todo el mundo, toda la gente que hablo, una cosa que para mí llevo años diciéndola, o Verónica, que trabajamos en Reino Fotovoltaica desde hace mucho tiempo. Bueno, no tanto, Verónica. Desde hace mucho tiempo. Para mí el autoconsumo con un coche eléctrico era algo obvio, era algo que había que hacer. Pero para mí era algo conceptual, moral y ético. Ahora la gente lo ve como algo económico. Entonces ahora todo el mundo sí quiere ponerse su autoconsumo. ¿Por qué? El autoconsumo no solamente es más eficiente, porque si el consumo y la producción, o sea, la producción y el consumo están juntos, es más eficiente, tengo menos pérdidas, eso es algo obvio, es física. Pero además soy independiente de otras energías. Soy independiente. El autoconsumo local es independiente de todo el resto de energías. Por eso, lo que no ha conseguido la educación, lo ha conseguido la economía y ahora hemos acelerado muchísimo toda la parte de transición energética. Muy bien. Pues no es la Costa Blanca, pero también está en un sitio cálido. Verónica, adelante. Sí. Bueno, pues yo sigo un poco primero, de nuevo, agradecer la invitación. Siento mucho no haber podido participar en directo y no estar contigo, Paqui, y con vosotros, por supuesto. La transición energética, pues es que no es un concepto nuevo. Es decir, la historia de la humanidad nos demuestra que desde que inventamos el fuego, hemos estado yendo de transición energética en transición energética y todo ha sido a través de intereses económicos. Y desafortunadamente, como Paqui decía, lo que no ha conseguido las alarmas climáticas, lo que no ha conseguido la educación, lo que no ha conseguido el compromiso social, afortunadamente lo está consiguiendo la independencia económica. Pero no es tan fácil. Y yo traigo la visión un poco internacional. Es decir, en España, en Europa, se están haciendo muchas cosas. Los ciudadanos están pagando, en algunos casos, altos precios por problemas estratégicos en la definición de la energía y la soberanía energética de los países, pero internacionalmente no estamos tan bien como Europa. Preparando este panel he estado mirando unos datos y yo misma, que llevo 20 años, mucho tiempo, Paqui, 20 años trabajando en el sector, me he sorprendido de estos datos. Es decir, en 1980 teníamos un 90% de combustibles fósiles internacionalmente,
para cubrir el consumo energético mundial en 1980. En 2020 tenemos un 83%. Eso significa que en 40 años no hemos conseguido avanzar prácticamente nada en la descarbonización. Cierto es que en los últimos 10 años ha habido un cierto avance. Hemos pasado de un 86% a un 83%. Pero eso solamente se ha representado un incremento de energías renovables del 5%, donde solamente el 1,5% ha sido de solar y el 3% ha sido de eólica. El resto son otros tipos de biocombustibles, bioresiduos, etc. Es decir, en 40 años solo hemos sido capaz solamente de reducir nuestra dependencia de los residuos fósiles, de los combustibles fósiles, única y exclusivamente en un 7%. Y eso se debe a un gran problema al que se enfrenta la transición energética, que es el excesivo consumo energético a nivel mundial y el incremento de la población. Es decir, en estos mismos 40 años hemos duplicado el consumo energético. Hemos pasado de cerca de 80.000 teravatios hora a 164 teravatios hora. Y hemos incrementado un 95% de instalaciones dependientes de combustible fósil. Es decir, no solamente no hemos avanzado lo suficiente en la transición energética necesaria para luchar contra el cambio climático y tener una mayor independencia energética de los diferentes países, sino que hemos aumentado nuestra dependencia en relativo de los combustibles fósiles. A este ritmo, y si considero solamente el ritmo de los 2 últimos 10 años, sin contar los 40, donde hemos aumentado solamente un 5%, a este ritmo de crecimiento nos va a llevar cerca de 300 años conseguir un 100% de energía renovable en el sistema. Evidentemente, sí que con esto en la cabeza, pasar página de la civilización que tenemos basada en energías fósiles no solamente requiere un incremento exponencial en el uso de energías renovables, sino también requiere replantearnos mucho cómo consumimos la energía, reducir nuestros consumos, replantearnos una remodelación del sistema energético, y aquí la inteligencia artificial nos aporta muchos elementos. Es decir, desde mi punto de vista, la transición energética se encuentra en un estado muy, muy primigenio. Y para acabar en esta primera intervención, quería puntualizar el hecho de que sí tenemos que incrementar exponencialmente la instalación de medios de producción, fundamentalmente de electricidad, porque tenemos que tender hacia una electrificación, como bien decía Maite, pero tenemos que hacerlo de forma muy consciente de que no queremos pasar de un sistema en el que tenemos juegos geoestratégicos y guerras de poder a nivel internacional debido a la posesión, a la distribución de los recursos de combustibles fósiles en ciertos países. No queremos pasar de ese sistema a otro sistema donde vamos a depender fundamentalmente de recursos minerales, porque la transición energética, al igual que la transición digital, tiene una gran dependencia de recursos minerales. Entonces vamos a pasar de un sistema basado en recursos fósiles a recursos minerales. Y si no lo hacemos de una forma inteligente y de una forma, y por eso la inteligencia artificial de nuevo puede ayudar bastante también, si no lo hacemos de una forma inteligente, de una forma bien pensada, vamos a cambiar un sistema de dependencia energética del actual sistema y el actual juego político que tienen muchos países a otro sistema en el que las consecuencias van a ser las mismas, porque la cadena de valor y los minerales que hacen falta para la transición energética no están homogéneamente distribuidos, no se encuentran socialmente distribuidos, y la disponibilidad existe, pero puede tener serias consecuencias medioambientales. Solamente poner aquí la idea de que una energía renovable no tiene por qué ser sostenible, y lo que estamos buscando es un sistema que es sostenible. Pues muchas gracias, Verónica. Ha sobrevolado un concepto durante las 3 intervenciones, que es un concepto muy interesante, que es el de la coordinación social. La coordinación social realmente es la gran disrupción de nuestra era, bajo mi punto de vista.
Yo actualmente estoy desarrollando trabajos en el ámbito de la criptoeconomía, que es básicamente un sistema de coordinación social, ¿no? Las tecnologías por sí solas pueden hacer más eficiente un proceso, las energías renovables pueden conseguir ahorrar energía en determinados ámbitos, pero el trabajo conjunto de eficiencia energética e inteligencia artificial es lo que realmente consigue la disrupción, ¿no?, de la que hablábamos anteriormente, una coordinación social. Al igual que en el ámbito de la criptoeconomía, hay personas que se gastan un dinero en conectar un ordenador a la red para minar una criptomoneda, lo hacen porque esperan recibir un incentivo. Y lamentablemente el incentivo que han recibido muchas personas para ponerse a ahorrar energía, como decía Paqui, ha sido consecuencia de la guerra. Por tanto, en este punto sí me gustaría poner encima de la mesa la siguiente cuestión. ¿Cómo están actualmente y cómo creéis vosotras que va a desarrollarse en el futuro esa unión entre la inteligencia artificial y la transición energética? ¿Qué mecanismos, qué tipo de coordinación social podemos esperar a partir de ahora en este ámbito? Sí, cuando me preguntó Teodoro si veía sentido la inteligencia artificial con la eficiencia energética, dije, por supuesto, es lo que yo trabajo ahora. Como hemos dicho, yo siempre trabajaba en energía y ahora trabajo en energía y en nuevas tecnologías, porque ahora mismo es obligatorio. Como hemos dicho, ahora es digamos, el consumidor, es el ciudadano, el que tiene la obligación no solamente de vigilar su consumo, sino también de intervenir en la producción. Ahora ya, lo que he separado antes de producción y consumo, ahora lo unimos. Ahora el ciudadano se puede convertir en lo que llamamos en un prosumidor. Puede hacer autoconsumo, puede consumir él mismo, va a ser mucho más eficiente, pero la mejor forma de hacerlo es agruparse en una especie de cooperativa, que son las famosísimas comunidades energéticas, que además Alicante, con Crevillente, que fue una de las primeras comunidades energéticas en España, y ahora con la Comunidad Valenciana, aquí felicidades a la Comunidad Valenciana, que ha creado una asociación de comunidades energéticas locales, están siendo los pioneros. Entonces aquí son los ciudadanos los que se unen para aprovechar ese consumo que estamos teniendo, esa producción que estamos teniendo localmente y también esa producción. Aquí la inteligencia artificial es imprescindible. Necesitas predecir la producción, inteligencia artificial, predecir el consumo, inteligencia artificial, compartir. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de términos que te gustan más, como blockchain, etcétera, porque necesitas compartir también esa energía. Entonces ahora las agrupaciones de comunidades energéticas tienen que agruparse, compartir energía y hacer todas esas predicciones utilizando inteligencia artificial. De paso aprovecho para felicitar al Gobierno español porque íbamos un poco tarde. O sea, supongo que sabéis que comunidades energéticas podían compartir solamente en los 500 metros. Y recientemente han aprobado 1 kilómetro y acaban de aprobar 2 kilómetros. O sea que ahora mismo se puede compartir en 2 kilómetros de distancia, que es una súper buena noticia para las comunidades energéticas. Pero no solamente, volvemos a la parte tanto de consumo eléctrico como de movilidad. En movilidad igual. Tenemos coche eléctrico y tengo un cargador eléctrico. Aquí la inteligencia artificial es donde la imaginación te lleve. Ahora puedes hacer lo que quieras. Tienes un coche eléctrico cargando, tienes la predicción del tiempo, sabes lo que va a pasar. Puede haber cargadores eléctricos que funcionan con energía solar. Tú sabes si va a haber producción, si no, si va a haber más consumo, si no. El cargador puede decidir si carga el coche en ese momento o se puede esperar a un mejor momento. El cargador puede decidir si en ese momento carga el coche o toma energía del coche. Puede utilizar como un banco de energía el cargador para poder hacerlo. Y ya si me voy a ámbitos mucho más importantes de inteligencia artificial, estamos haciendo un proyecto que se llama Zenit, donde lo que queremos es automatizar todos los tejados. Estamos haciendo un estudio donde queremos con satélites leer con inteligencia artificial toda la superficie de los tejados, intentar tener el consumo de los edificios, que eso no es tan fácil, porque ya estamos aquí con la protección de datos, e intentar marcar qué edificios tendrían un consumo verde, o sea, me sobra energía, y qué edificios están en rojo, o sea, les falta energía. Y a partir de aquí, con inteligencia artificial, podemos intentar tener esa comunidad energética donde se pueda traspasar energía de los edificios verdes a los edificios rojos. Como habéis visto, todo lo que acabo de decir son cosas muy novedosas y para todo es necesaria la inteligencia artificial. Con lo cual, tanto en producción como en consumo como en movilidad, la inteligencia artificial ahora mismo es imprescindible. Pues sí, esos prosumidores, que son productores y consumidores, algunos de ellos pues efectivamente ayudan a conseguir el objetivo de la transición energética. Adelante, Maite.
Bueno, pues yo voy a hablar también, yo de mi libro, yo voy a hablar de las redes, claro. Bueno, en el sistema eléctrico es obvio que las maneras en que la manera en que se va a producir y a consumir la energía es muy novedosa y, por lo tanto, también se tiene que aplicar maneras novedosas y muchísima tecnología a las redes para ser capaces de gestionar flujos bidireccionales entre millones de puntos que van a ser consumidores y generadores. Además, los volúmenes de datos y de información en las redes van a ser ingentes y vamos a tener que ser capaces de manejarlos para, además, permitir un acceso en condiciones neutrales a los distintos agentes del sistema para que funcione el mercado eléctrico. Y, además, uno de los aspectos a los que aludías también es el tema de la observabilidad. Es muy importante la observabilidad para poder predecir. En este sentido, además, es muy importante también otro aspecto que comentabas, que es que ya tradicionalmente la generación ha seguido la demanda, pero ahora ya no estamos hablando de esto, ahora la demanda también va a seguir a la generación. Entonces, los mecanismos de gestión de la demanda activa mediante agregación de consumos que puedan facilitar servicios de ajuste al sistema eléctrico para compensar la variabilidad y la intermitencia de las renovables van a ser absolutamente fundamentales para poder seguir manteniendo una calidad de suministro al menos tan buena como la que tenemos actualmente. Para todo esto, inteligencia. Tenemos que meter a las redes mucha inteligencia. Un reto difícil, ¿eh? Sí. Recuerdo hace un tiempo que hablábamos de smart grids y ahora ya hay una evolución en cuanto a la coordinación entre el consumo y la producción. Bueno, Verónica, adelante. Sí, como yo vuelvo otra vez a mi tema del consumo, es decir, tenemos que reducir el consumo y para ello la eficiencia energética juega un papel fundamental en el éxito de la transición energética. En un entorno de crecimiento de población, como es la situación actual en la Tierra. De nuevo, la visión internacional. Y dentro de un sistema de recursos finitos como es la Tierra, transicionar de un sistema a otro, un sistema basado en energías fósiles a otro basado en energías renovables, sin reducir el consumo y consumir de forma eficiente, es totalmente insostenible. Y como decía antes, salir de un problema para meternos en otro. Y en este sentido, la transición energética y la inteligencia artificial están íntimamente ligadas. Así que si cogemos el tema de las ciudades, que mencionabas ahora mismo, el tema de las smart cities, las ciudades son increíbles pozos de consumo energético. O sea, cerca del 50% del consumo de energía en promedio globalmente a nivel mundial se ocurre en las ciudades. Y las ciudades solamente representan un 2% de la superficie de la Tierra. O sea, hay un gran problema de exceso de consumo energético en el medio urbano. Entonces, acoplando el análisis del consumo energético de ciertos equipos, de ciertos procesos, ciertos sistemas, analizando los comportamientos, las costumbres de las personas, de la sociedad, cómo se comporta un edificio, incorporando el transporte, podemos llegar a tener una ciudad inteligente, como comentabais antes, y podría ser una forma capaz. Podríamos ser, a través de esta forma, capaz de anticipar nuestras necesidades y limitar la fricción tecnológica al mismo tiempo que reducimos nuestro consumo. Y cuando hablo de la fricción tecnológica, me refiero a, por ejemplo, el caso de los vehículos eléctricos y algo que ha pasado en China. Es decir, el vehículo eléctrico socialmente y con un buen uso es una solución ecológica, pero también presenta problemas, es decir, una muy rápida penetración del vehículo eléctrico de forma poco o mal planificada conlleva un exceso de consumo en las horas pico de dicho consumo. Y todos sabemos, bueno, y sobre todo lo estamos aprendiendo ahora con la crisis energética que tenemos en Europa, que es el consumo pico el que determina el precio de la electricidad. Y además es este pico que normalmente se cubre con centrales térmicas de carbón o de gas, dependiendo del país en el que nos encontremos, es este pico el que contribuye fundamentalmente a la producción de CO2 en el sistema eléctrico. Por lo tanto,
una mala planificación de la introducción de vehículos eléctricos consigue un efecto totalmente opuesto al que estamos buscando. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial. Aquí la inteligencia artificial juega un papel fundamental acoplando la tecnología, una tecnología de planificación que favorece la flexibilidad de los procesos, como estaba comentando Paqui, cuándo cargo, cuándo no cargo, cuándo cargo, pero en qué momento también para baterías bidireccionales puedo aportar la energía que tengo en exceso en mi vehículo eléctrico para apoyar a la red que en un momento determinado se puede encontrar en tensión. Pero no solamente para los vehículos eléctricos y para las ciudades, sino también para los procesos industriales, para evitar picos de consumo y todo ello permite realizar economías. Existen otros muchos ejemplos y, por ejemplo, si miramos en la literatura, recientemente Google redujo el consumo eléctrico de sus centrales de datos, que son energívoras, a nivel mundial, lo redujo en un 40% y fue simplemente instalando sensores y con algoritmos de inteligencia artificial para ver dónde se podía ahorrar en consumo sin perturbar los procesos de almacenamiento de datos. En definitiva, sí, la energía artificial es un aliado inexcusable para una satisfactoria y exitosa transición energética. Muchas gracias, Verónica. Un último apunte. Os pediría a las tres sobre un hecho. Venía hablando con el presidente de la Comisión de Inteligencia Artificial de AMETIC respecto de los productos y servicios del futuro. Un breve apunte, os pediría 1 minuto a cada una, porque es cierto que en ocasiones ni siquiera el cliente sabe, debido a esa brecha digital que existe y que las administraciones están intentando paliar, ni siquiera el usuario, ni siquiera el cliente, ni siquiera la persona que quiere aplicar inteligencia artificial para reducir la energía o para aumentar la eficiencia de su negocio, sabe qué tipo de productos puede disponer, ¿no? Por tanto, ¿qué veis vosotras en el futuro respecto de productos y servicios? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué uniones con otras tecnologías pueden existir para facilitar esta transición energética? Y en este punto me gustaría que comenzara Verónica. Pues mira, como comentaban, muchas veces no sabemos los servicios y los nuevos modelos que podemos encontrar en esta transición energética, pero es que muchas veces ni siquiera se encuentran desarrollados y no están creados. Es decir, estamos en un aprendizaje continuo. Por una parte, yo he trabajado siempre en generación y me encanta la parte de los servicios que puede proporcionar la inteligencia artificial en cómo gestionar y almacenar, transmitir y distribuir la energía a nivel central, es decir, cuando tenemos grandes plantas solares, por ejemplo, cómo optimizar esa producción de energía, de electricidad, con modelos de forecasting, con modelos de predicción de producción, cómo optimizar el almacenamiento en las centrales solares que tienen más de los servicios que están cerca del consumidor. Estamos perfectamente coordinados, como ven. Adelante, Paqui. Pues voy a poner un ejemplo también de lo que es edificios y lo que es movilidad. En la parte de edificios a mí me impactó mucho lo que he contado de Málaga. Desde entonces estoy como un poco obsesionada con la parte de pobreza energética y estamos trabajando desde el proyecto Zenit en una parte que se llama, que sería donación de energía. ¿Por qué no? Tengo comunidades energéticas. Hay gente que produce más, gente que produce menos. ¿Por qué no donarla? Estamos trabajando en un concepto de bancos virtuales de energía, donde se podría intentar trabajar en donar energía. Ahora mismo se intenta vender. E incluso así vuelvo al gobierno un poco toda la parte de smart contract con peer-to-peer que se hace con blockchain también. Eso todavía no está muy bien legislado. O sea, primero hagamos este primer paso de legislar la parte de compra-venta de persona a persona y luego podremos pasar a ese segundo paso que sería donación de energía. Fijaros que estamos ya en otro mundo, ¿no? Ya no solamente puedo consumir, sino que puedo donar. Y en la parte de vehículo eléctrico, como decía Verónica, no solamente tengo que tener vehículo eléctrico. Eso no sirve, eso no es suficiente. Tengo que cambiar mi modo de vida. Ya no estoy hablando del modo de consumir, tengo que cambiar mi modo de vida. ¿Cuánto tiempo? Que levante la mano quien utilice más de 1 hora al día el coche. Más de 2 horas al día.
No veo muy bien, nadie. O sea, 22 horas al día está el coche parado en un parking, que estoy consumiendo coche. No solamente basta pasar a vehículo eléctrico, hay que pasar a vehículo compartido. Y aquí lo que se puede pasar es, por supuesto, a vehículo autónomo. Todo el mundo piensa cuando llegue el coche a tu casa, te recoja y te lleve donde sea y aparque solo. Eso es mi sueño. Y aquí ya tenemos que hablar de vehículo autónomo, que también estamos haciendo un proyecto de 5G BEC, que es toda la parte de comunicación vehículo a vehículo, vehículo con parking, vehículo con farolas, vehículo con semáforo. Y aquí entra toda la gama de disrupción posible en toda la parte de vehículo autónomo. Porque no solo hay que cambiar el modo de consumir y producir, sino el modo de vida en cómo se consume y cómo se produce. Compartir es la palabra. Bueno, pues yo voy a otro aspecto de otra parte de la cadena, que es el aspecto macro. Se hablaba y comentaba una cuestión que es muy importante para la eficiencia del sistema eléctrico, es la predicción. Todos los días se prevé cuánta energía vamos a necesitar al día siguiente. El almacenamiento todavía es absolutamente insuficiente para poder cambiar nuestro modelo de funcionamiento y en estos sistemas de predicción no vemos toda la demanda actualmente y conforme la generación solar fotovoltaica, bueno, la fotovoltaica vaya evolucionando y vaya teniendo un mayor peso en el sistema, que va a ser cada vez mayor, habrá mucha demanda que no estemos viendo, mucha instalación de pequeña potencia que no estemos viendo. Eso es demanda que no vemos, por lo tanto, energías que tenemos que poner en juego o no, pero no lo sabemos muy bien. Entonces, en los modelos de predicción son muy importantes para garantizar la fiabilidad del suministro eléctrico. En ese sentido, estamos trabajando en un proyecto que combina inteligencia artificial y analítica avanzada con imágenes satelitales de alta resolución. ¿Para qué? Para ser capaces de predecir territorialmente cuánta energía fotovoltaica hay instalada en un territorio. Llámale país, llámale ámbito más amplio. Mediante el tratamiento de esas imágenes satelitales con inteligencia artificial, determinar cuántos paneles, de qué tipo y hacer una predicción de qué potencia solar tienes, sobre todo la pequeña, que es la que no tienes controlada, y por lo tanto serás capaz de determinar qué otras energías hay que poner en juego para compensar ese balance de potencia. Eso es un servicio que se va a necesitar cada vez más a futuro y que se puede basar en la tecnología de inteligencia artificial, por supuesto. Es curioso que en la parte del consumidor estamos haciendo lo mismo. Sí, estudiar con satélite la imagen de qué techo está vacío. Eso. Para poder poner fotovoltaica, y vosotros queréis ver cuáles está utilizando para predecirlo. Muy bien. Bueno, pues el Independiente ha hecho posible esta sinergia de hoy. Creo que habría que meterlo en el proyecto también. Y nada, muchas gracias al Independiente, gracias a todos ustedes y gracias sobre todo al magnífico nivel de las ponentes de esta mañana. Gracias.